dice así: el justo y los pecadores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y fíjate lo que dice antes, ¿no? Cómo lo compara la persona justa con un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo, o sea que no se demora en dar fruto, sino que en el tiempo justo y perfecto en su naturaleza da fruto y su hoja no cae. Y de esto quiero hablarles en esta noche. Todo lo que hace va a prosperar. No anda en consejo de malos, como lo dice el versículo 1. No está en camino de pecadores, ni se sienta en silla de escarnecedores. Y en el caso de la silla de escarnecedores, habla de esta silla de personas que le decían el mal al otro, o se burlan del otro, o le faltan el respeto al otro. Son personas que simplemente no les importa nada de la otra persona, y en vez de respetarla, le faltan el respeto. Sentarse significa pasar tiempo con la persona que escarnece a la otra. Compartir tiempo con personas que no me edifican, con personas que están en contra de la otra, y yo, en vez de ponerme del lado del que necesita ayuda, me pongo del lado del que lo critica, del que lo trata mal, del que le falta el respeto. No está en camino de pecadores, que muchas veces es fácil ir por el camino del pecado. Sí, en camino de pecadores. ¿Qué significa andar en camino de pecadores? Hacer cosas que no le agradan a Dios. Entonces, si yo voy por el camino del pecador, ¿qué estoy haciendo? Haciendo cosas que sé que no las tengo que hacer, y las hago lo mismo. Solamente aquella persona que no anda en camino de pecadores y que no se sienta, o sea, que no pase tiempo con escarnecedores, ni ande en consejo de malos, solamente esa persona todo lo que hace va a prosperar. Y después dice, medita, en vez de hacer todo eso que no tiene que hacer, medita en la ley de Jehová, y su delicia está en la palabra. Justamente leía la palabra de delicia y me acordaba de todos los antojos que he tenido en estos meses. Justamente se me vino así. Y lo quiero relacionar con esto. Si uno de ustedes sabe lo que significa la palabra antojo, significa necesito eso y cuando lo recibo lo disfruto. Eso es. Básicamente es eso. Entonces yo pensaba, ¿qué pasaría si los cristianos realmente viviéramos con antojos de la palabra, con antojos de orar? Simple, para que lo meditemos. Su delicia, su disfrute está en leer la palabra y en buscar de Dios. Entonces, grabémonos esto en la mente, porque en todo esto se va a basar la prédica de hoy. Todo lo que hace las personas que siguen estos puntos, esa persona va a prosperar, esa persona va a prosperar. Prosperar. ¿Qué quiere decir prosperar? Que te va bien en la vida. Ahora sí vamos a empezar con el cuerpo del mensaje. Vamos a ir al libro de Daniel. Vamos a estudiar acerca de Daniel, que ha sido un hombre que tiene tanto, pero tanto para enseñarnos, tanto para enseñarnos. Daniel capítulo 1. Y lo primero que nos cuenta el capítulo 1 de este libro de Daniel, dice que Nabucodonosor le había pedido al encargado de esta gente que se les apartara una ración de comida, para que ellos, comiendo esa comida después, tuviesen fuerza y demás para hacer diferentes cosas. Pero esa comida no era una dieta vegana, nada raro. Era una comida que Nabucodonosor había ofrecido a sus dioses. Y Daniel, cuando se entera de esto, dijo, no vamos a comer de esa comida. ¿Y qué hace Daniel? Entendiendo que no estaba bien que él comiera comida ofrecida a los ídolos, ofrecida a los dioses de Nabucodonosor, él le pide al encargado de ellos que le cambie la comida. Ahora, ¿qué hace el encargado? Le dice, y me vas a poner en compromiso con Nabucodonosor. Ese llega a enterar que yo te cambio la comida, me ahorca. Así le dijo, en criollo le dijo así. Entonces Daniel insiste. Fíjate vos lo que es decidir estar en el centro de la voluntad de Dios. Fíjate vos lo que es. ¿Y qué hace el hombre? Versículo 14, 1:14. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Al cabo de los 10 días, miren lo que pasó.
pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Eso se llama ser prosperado. Eso se llama que cuando decidís mantenerte en lo que Dios quiere que hagas, Él te prospera. No hay vuelta que darle. Él te prospera. De repente tenés algún problema personal, te pasa algo, está sucediendo algo. Recordemos que Dios prospera si yo estoy completamente alineada en su voluntad. Vamos después al capítulo 2, bien cortito y rapidito. Lo estoy haciendo más rápido de lo que pensé. Bien, capítulo 2. Nabucodonosor tiene un sueño y después que los capos, los sabios de Babilonia, que eran los caldeos, no pueden adivinar, Nabucodonosor los manda a matar. Entonces, Daniel lo detiene al rey Nabucodonosor, lo detiene, ¿de qué forma? Va y le habla y le dice, si vos me decís el sueño a mí, no le dijo Dios se va a glorificar, pero lo habrá pensado seguramente, si vos me decís el sueño a mí yo te lo interpreto, pero no mates. Ahora, él estaba defendiendo a la gente babilónica, a los caldeos. O sea, lo mismo, él le dice al rey, no los mates, porque él estaba dentro del grupo, estaba dentro de los judíos y los caldeos. No los mates, yo te interpreto el sueño. Nabucodonosor permitió que Daniel se tome unos días, que después en revelación de sueño de noche, Daniel se lo revela. ¿Qué hubiera pasado si Daniel se abatataba? Decía, no, acá nos maten y bueno, ya está, la voluntad de Dios es que nos muramos todos. El libro de Daniel hubiera terminado en el capítulo 2. Pero ¿saben qué pasó? Daniel, seguía entendiendo los propósitos de Dios. Lo mismo pasaba cuando Jesús estaba en la tierra y sabía dónde hacer los milagros, a quién hablar, con quién hablar, cómo hablar, porque la conexión con Dios estaba el Wi-Fi directo. No había obstáculo entre él y Dios. Cuando realmente tenemos el fuego de Dios que nos consume, como decía Jeremías, que nos consume y que estamos totalmente alineados con lo que Él quiere para nosotros, vamos a ser capaces de aún de presentarnos delante de Fernández, de quien sea, y decirle, esto es así y así y así. Vamos a tener la gracia de Dios, aún delante de mi jefe, pero voy a ser más práctico. No voy a poner el presidente, pongo el jefe de mi trabajo. Y yo, con la gracia de Dios, oro en el nombre de Jesús. Dios, pone tus palabras en mi boca, yo voy y hablo y la voluntad de Dios se cumple, porque Dios prospera al que obedece. No va a prosperar al que se queda sentado de brazos cruzados esperando que las cosas pasen, ni tampoco va a prosperar al que vaya con su propia hazaña a hacer moco, a hacer problema. A esa persona tampoco lo va a prosperar. Va a prosperar al que vaya con la palabra de Dios a hacer lo que tiene que hacer. Después, en el capítulo 3, que esa es la última que voy a hablar en el día de hoy, vemos que Nabucodonosor, y este capítulo es, pero muy fuerte, Nabucodonosor hace una estatua de oro y pretende que todos se postren y lo adoren. Dios dice en su palabra que no nos postremos a menos que sea delante del Señor. Y Daniel, junto con sus compañeros, deciden no postrarse. Y fíjate que va a ser el único versículo que le voy a hablar del capítulo 3. El versículo es increíble lo que Daniel le responde. Versículo 14, habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que es los nombres que Nabucodonosor había puesto a Daniel y a sus amigos, que ustedes no honran a mi Dios ni adoran la estatua de oro que he levantado. Entonces, ¿están dispuestos para que al oír el son de los instrumentos, al último, se postren y adoren la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en el horno de fuego. O sea, a ver, no se hagan los sonsos, saben cómo son las cosas. ¿Qué le responden estos tres hombres? Al último, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Sos un ciudadano encima deportado y le respondes así a Nabucodonosor, al rey Nabucodonosor. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. O sea, hay que tener carácter para responder así. Hay que tener determinación. Pero en este caso, Daniel y sus compañeros le responden así y le dicen, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Eso es tener determinación. Es estar centrado en lo que Dios quiere, literalmente.
Y si no, o sea, si nos llega a pasar algo, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. O sea que ellos estaban arriesgándose. Con ese si no, estaban proclamando y se estaban arriesgando a morir quemados con tal de no adorar una imagen que no era de Dios. Eso es estar determinado. Ahora, ¿Dios no los hubiera prosperado si ellos se hubieran quemado en el horno? No, quizás Dios hubiera obrado de otra manera. Pero acá en el capítulo 3, resumiéndolo, Nabucodonosor se enfada y los manda al horno y lo calienta 7 veces más de lo que estaba caliente, a tal punto que la gente que estaba en la puerta, haciendo de patobic y de guardias, se mueren calcinados por el vapor que estaba alargando el fuego. Y cuando entran en el horno, los rebeldes, ahí los tenían los rebeldes, salían caminando adentro del horno con un cuarto cuerpo, con un cuarto ser adentro del horno que era semejante a un ángel. Fíjate vos lo que hace la determinación. No es necesario que te respondamos sobre este asunto y mira cómo Dios se lo devuelve. Adentro del horno, determinación. Adentro del horno, Dios los prospera y ni siquiera tienen olor a humo cuando salieron del horno. Entonces, yo te invito y nos invito en esta noche a meditar en esta situación. Meditar en la vida de Daniel. Y les digo más, todo esto que pasó fue cuando Daniel tenía tu edad, mi edad, un poquito menos. O sea, habrá tenido la edad de los Messis, un poquito más. Era adolescente, prácticamente joven, muy jovencito, cuando le pasó todo esto. Decime si eso no es ser determinado. No es que ya tenía 70 años, ya sabía más o menos cómo era la vida, no. Era un chico recién iniciado y aún así él eligió alinearse a Dios y ser un hombre determinado. Dios lo prosperó, no anduvo en consejo de malos, no estuvo en camino de pecadores, ni se sentó en silla de escarnecedores. Se deleitaba en la ley de Jehová. ¿Dónde está la ley de Jehová? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Para cuando lo quieras leer, ahí está la ley de Jehová. Se deleitaba en la ley de Jehová. Y en ese tiempo, quiero informarles que no había Santa Biblia, no había Reina Valera. Esto se elaboró mucho después. O sea que David, su sustento en ese momento era orar y clamar a Dios, sabiendo que conocía al Dios que tenía en su corazón. No tenía como nosotros el privilegio y el honor de tener 66 libros llenos de las enseñanzas de Dios. Ojo, no había Biblia en ese momento. Y sin embargo Dios lo prosperó por la decisión que él tomó de seguir a Dios. Ahora, capaz que nosotros vemos a Daniel como alguien que pasó, pero si yo me pongo en los zapatos de Daniel, yo me noto una persona que estoy muy lejos de ser determinada, muy lejos. Yo tengo compañeros de trabajo que pasan por diferentes situaciones y hay momentos donde adentro mío digo, Señor, ¿qué hago? La reprendo, le hablo, le enseño, le corrijo, ¿qué hago? Y hay momentos realmente donde no sé qué hacer, pero yo soy consciente que sabría qué hacer si yo orara por esas personas, si yo ayunara por esas personas, si yo leyera la Biblia pidiendo revelación por esas personas. Pero no lo hago y soy consciente. Entonces, lejos de echarle la culpa a Dios, yo tengo que comprometerme a buscar más de su palabra y en oración y en intercesión. ¿Me explico? De repente estoy buscando trabajo, encuentro un trabajo acá, pero no sé por qué. La gente es media rara o me pagan menos, me pagan más. Vos vas a saber dónde tenés que ir y qué tenés que hacer y con qué jefe tenés que hablar y con qué empleado tenés que dirigirte si estás alineado en lo que Dios quiere para vos. Es así de sencillo. Así de sencillo. Y gracias a Dios tenemos una casa en Puerta del Cielo donde se nos enseña a leer la palabra de Dios y a saber dónde recurrir. Y yo quería que esto también lo tuviéramos en cuenta. La prosperidad no es lo que siempre escuchamos de tener un sueldazo, de tener el mejor auto. No. La prosperidad es estar. Si Dios me puso en la pileta donde estoy es porque Dios quiere que yo sea de bendición en esa pileta. Mi púlpito es el agua donde estoy hablando con la gente y viene cada uno con cada caso que digo, Señor, ayúdame con cada uno que viene para ministrarlo mientras les doy un ejercicio. El púlpito de cada uno de ustedes es donde ustedes se encuentran, en su barrio, en su trabajo, en su universidad. Pero ¿qué pasa? Estamos, y me pongo en el mismo paquete, ¿no? Lamentablemente, muchas veces nos quedamos con lo que consumimos el sábado de la noche, con la prédica de media hora, 40 minutos, y el resto de la semana, bueno, el sábado que viene me volveré a alimentar. No, durante la semana tenemos que buscar ardientemente de Dios.
El lema de este año es que de aquí en adelante veremos el cielo abierto. ¿Cómo lo voy a ver abierto si no busco nada? ¿Cómo lo voy a ver abierto? El cielo no se abre los sábados de 7 a 10 nomás. Claro. No se abre de 10 a 12 los domingos para los que vienen al culto de la mañana. El cielo se quiere abrir 24/7 esperando que nosotros lo anhelemos abierto. Esperando que nosotros lo anhelemos abierto. Pero si yo dedico mi vida a trabajar, a estudiar, a hacer un montón de cosas y Dios queda ya al último cuando tenga un momento, olvídate que vas a ver los cielos abiertos. Yo me tengo que olvidar que voy a ver el cielo abierto, porque la verdad es que no le dedico ni un minuto al cielo abierto. Entonces, en esta noche guardemos esto. Todo lo que hace la persona que se deleita en la ley de Jehová, todo lo que hace va a prosperar. Todo lo que hace va a prosperar. Es como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que su hoja no cae. Entonces yo te animo en esta noche que no nos olvidemos de meditar en la ley de Jehová, meditarla, masticarla, leerla una y otra vez. Buscar a alguien con quien meditarla, buscar a alguien con quien leerla, estudiarla, pero sacarle el jugo para entender qué es lo que Dios me quiere decir. Todo lo que hace la persona que se deleita en la ley de Jehová, todo lo que hace va a prosperar. Todo lo que hace va a prosperar. Es como el árbol plantado junto a